Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. En esta mañana, si Dios nos lo permite, quisiera a la brevedad compartir con ustedes una breve reflexión basada en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y esta reflexión nos llevará a todos a conocer la razón por la que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos de manera inmediata. ¿Tiene Dios la potestad de poder responder a cada una de nuestras oraciones así de rápido? Sí, para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, a través de estos versículos nosotros tenemos la oportunidad de percibir cómo Dios nos lleva a entrar en un estado de persistencia o perseverancia a través de la oración. Los televangelistas, entre otros ministros, predicadores, gente famosas o populares dentro del ambiente cristiano, los cuales se han promovido a sí mismos como profetas, evangelistas, entre otros, telesevangelistas, al momento de reunir masas, ellos suelen orar asumiendo que ellos son los únicos que tienen potestad sobre cualquier situación a la que cada uno de nosotros muchas veces somos sometidos o somos llevados por medio de la necesidad. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que la oración del justo puede mucho. Aquí no excluye a los creyentes de los predicadores famosos o populares, de los autodenominados profetas o telesevangelistas. El libro de Santiago, la carta de Santiago, dice que la oración del justo y todos aquellos que están en Cristo han sido justificados por medio de la fe. Lo que significa que nosotros debemos asumir el hecho de que cuando nosotros tenemos la oportunidad de orar y lo hacemos creyendo con fe, Dios responderá a nuestras peticiones, siempre y cuando nosotros oremos conforme a su voluntad. Sin embargo, en el versículo 7, el capítulo 7, el libro de Mateo, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Está de alguna manera el Señor Jesucristo llevándonos a nosotros a una posición en la que nosotros nos aferremos a esta verdad. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciendo que si pedimos en oración, se nos dará. También dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todas estas cosas que nosotros vemos reflejadas aquí a través de esta enseñanza, nos llevará a nosotros a entender la intención que tiene la oración y el propósito de Dios cuando nosotros somos llevados a un proceso de oración en el cual nosotros percibimos, perseveramos. Creo que alguien me está haciendo compañía el día de hoy. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a nosotros a perseverar en la oración. Es muy probable que usted lleve muchos años orando o presentando a Dios algún tipo de petición. Y dile hola. Hola. Dios le bendiga. Yeah. Saludos a los que están ahí en la transmisión en vivo. Dios nos lleva a nosotros a veces algunos procesos con la finalidad de que nosotros aprendamos la importancia de perseverar en la oración. Entonces dice la Escritura en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe. Esa es una regla. No hay nadie que pida que en algún momento no reciba algo. Es muy probable que usted pida algo ahorita y no se le conceda, pero si usted sigue insistiendo en ello, tarde o que temprano usted va a percibir algún tipo de respuesta. Entonces el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Fíjese cómo Dios nos lleva a nosotros a un estado reflexivo para que nosotros entendamos desde nuestra posición de padres o desde nuestra posición de hijos, en qué momento nosotros hemos dejado de
cumplirle a nuestros hijos cuando alguno de ellos tiene alguna necesidad, o en qué momento en nuestra condición de hijo nosotros hemos podido ver el rechazo de nuestros padres al momento de nosotros presentarle algún tipo de necesidad. Claro está, el padre en algún momento va a percibir si existen las condiciones para que nosotros recibamos aquello que nosotros pedimos. Si usted tiene un hijo menor de edad que no porta licencia y que todavía no está listo para asumir la responsabilidad de estar frente a un volante, usted no puede entregarle un carro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Dios conoce los procesos y siempre va a haber la oportunidad exacta en la que Él vaya a responder algún tipo de petición para con nosotros. Otra cosa muy importante, usted es cristiano o usted es cristiana, y ahorita le hablo a los jóvenes, y por alguna razón usted dice, yo quiero casarme, pero usted está pidiendo que Dios haga su obra a través de una persona incrédula, cuando bien dice la palabra de Dios que no hay ningún tipo de armonía entre la luz y las tinieblas. Entonces, si usted persevera en esto, usted está perseverando en un estado de rebelión. ¿Por qué? Porque usted está queriendo que Dios le responda en base a algo que de antemano ya Él ha dictado como una situación que Él desaprueba totalmente. Entonces dice así la palabra de Dios: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. A los que se la pidan. Entonces dice la palabra de Dios: así todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay momentos en nuestras vidas en las que nosotros hemos invertido todo nuestro tiempo orando. Pastor, yo llevo un año pidiéndole al Señor por la vida de mi esposo. Bueno, eso no significa que Dios no necesariamente quiera obrar en favor de ellos. Sin embargo, es muy probable que Dios esté probando nuestra perseverancia en función de aquello que nosotros queremos. Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros recibimos las peticiones y las bendiciones de Dios así de rápido. Y hay momentos en el que el Señor sencillamente está llevándonos a nosotros a perseverar en la oración. Si bien es cierto que hay muchos cristianos que no oran, cosa que yo siempre me he llamado la atención, porque hay dos cosas elementales en la vida del creyente. Una de ellas es escudriñar las Sagradas Escrituras. Juega con ella allí, amor. Escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Orar es algo que nos ocupa a cada uno de nosotros en nuestra condición de creyentes. Siempre he preguntado y he dicho, ¿cómo es posible que usted en su condición de creyente no ore hasta que usted percibe una necesidad en usted? La oración deberá formar parte del estilo de vida de nosotros en nuestra calidad de creyentes. De hecho, hay personas que nunca oran, pero cuando tienen algún tipo de necesidad, acuden a alguien para que éste ore por él. ¿Está mal, pastor, que yo acuda a un hermano para que ore por algún tipo de petición? No, la Biblia nos llama a orar los unos por los otros. De hecho, es muy bueno que nos ocupemos unos a otros en la oración. Sin embargo, hay creyentes que no han hecho suya la posición que conlleva el mantener una postura de oración continua. La palabra de Dios dice que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo nos llama a orar. También nos dice, velen y oren para que no entren en tentación. Somos tentados todo el tiempo. No significa que el hecho de que nosotros oremos esto nos vaya a librar de algún tipo de tentación. Sin embargo, en la medida en que nosotros nos mantenemos en oración, es muy probable que nosotros podamos vencer la tentación. Una cosa es evitar la tentación y otra cosa es vencer la tentación. O sea, la tentación es la que nos lleva muchas veces a pecar en contra de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos en una postura de oración continua, es muy probable que nosotros podamos vencer cualquier dardo que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos la oración como un estilo de vida en nuestra condición de creyentes. Que nosotros no solamente vayamos a Dios en oración porque necesitamos algo de parte de Él. La oración
modelo, la oración del Padre Nuestro, que es muy popular en la religión católica y que de alguna manera muchas personas hacen uso de ella para rezar y para hacer varias repeticiones, Jesús nos dice por medio de la Escritura cómo debemos orar y cuál es el modo correcto en el que nosotros debemos proceder al momento de orar. Sin embargo, hay muchas razones también por las que nosotros muchas veces no recibimos de parte de Dios, según Santiago. Santiago dice que muchas veces no recibimos porque nosotros pedimos para nuestros propios deleites. Lo que significa que la oración tiene como meta principal posicionar a Dios. Fíjese que en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, empieza la oración a posicionar a Dios. Dios está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Santificado sea tu nombre. Es decir, nosotros con la oración buscamos la manera de entender el hecho de que Dios es santo. Nosotros no lo somos, aunque Él, por medio de su palabra, nos manda a nosotros a vivir en santidad. La santidad en el creyente es algo progresivo, es un estado, pero en la medida en que nosotros transitamos durante toda nuestra vida, la santidad torna a ser algo prolongado. Durante todo nuestro proceso de vida, nosotros vamos viviendo de un estado de santidad, de un estado de santificación a otro estado de santificación, con la finalidad de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Amén. Aquí tengo una compañera. Entonces, hermanos, dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, nosotros estamos en la disposición de vivir conforme a los estándares de Dios. Ahí usted no ve en la oración del Padre Nuestro de inicio, dentro de lo que es el modelo de oración, la oración buscando adquirir cosas o la oración tomando en cuenta nuestras necesidades primarias, básicas o fundamentales. La oración tiene como propósito posicionar a Dios. Él está en el cielo, su nombre es santo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, nosotros siempre vamos a estar en la disposición de vivir de acuerdo a los estándares del reino de los cielos. Hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros debemos saber que nuestra prioridad como creyentes es disfrutar, alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra y el conocimiento de Dios. La palabra de Dios, la oración también nos lleva a nosotros a indagar en nuestro carácter, en nuestras almas, el hecho de que nosotros no debemos estar en una posición de falta de perdón, porque Dios nos ha provisto el perdón por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. No es que nosotros no pidamos, hermanos. La Biblia dice, acabamos de leer en el versículo 7, capítulo, pásame las toallitas que están allá, encima del comedor para lavarte. En el versículo 7 del capítulo 7 de Mateo, la Biblia nos habla acerca de que podemos pedir y se nos va a dar. Podemos buscar y podemos hallar. Lo que también nosotros, que nos deja claro esta enseñanza, es el hecho de que nosotros sabemos que hoy en día hay una corriente acerca de que lo que usted pida y lo que usted declare, usted lo va a recibir. Y es la ley de la metafísica, porque dice que hay poder en nuestras declaraciones. Nosotros tenemos que saber como cristianos que cuando vamos a orar a Dios debemos hacerlo desde una posición de humildad. Debemos hacer, la palabra de Dios habla de rogativas peticiones. Y todas esas cosas nos llevan a nosotros a asumir la postura de oración desde una posición sencilla, humilde. Pásate allá, ahorita voy. Desde una posición humilde y sencilla. Voy a tener que detener la transmisión porque hay una niña aquí que me está exigiendo y me está pidiendo atención. Entonces, como usted comprenderá, deberé proceder en cuanto a esto. Pero nosotros en la próxima transmisión estaremos compartiendo con ustedes acerca de la importancia de la oración, cuál es el propósito de la oración, principios fundamentales acerca de la oración, que son elementos fundamentales y que deben ser básicamente
concebidos por nosotros en nuestra condición de creyentes, con la finalidad de que nosotros entendamos la razón por la que Dios nos manda a orar. ¿Cuál es el motivo principal de la oración? Debemos pedir a Dios conforme a su voluntad. Nosotros no podemos pedir conforme a nuestra voluntad, como bien dice Santiago, para deleitar nuestros placeres y nuestros deseos carnales únicamente. Debemos entender que la oración tiene como propósito glorificar a Dios. Y si nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios, nosotros lo único que necesitamos saber es qué dice la Biblia con respecto a nosotros y a Dios. Y que nuestras necesidades básicamente fundamentales deberán ser espirituales, porque la Biblia dice que no nos afanemos por lo que hayamos de beber o lo que hayamos de comer o de vestir. Dios conoce nuestras necesidades y siempre va a proveer a cada una de nuestras necesidades. Pastor, pero si no tengo trabajo, ¿no puedo orar para que Dios me provea un empleo? Sí, usted puede pedir al Señor. Dios dice en su palabra, pidan y se les os dará. Busquen y hallaréis. Llamen y se les abrirá y se les responderá. Todo aquel que busca encuentra. Dios nos llama a nosotros a asumir el hecho de que si hay una petición de parte nuestra, tarde o que temprano Dios va a responder a esa petición. Que no desmayemos, sino que permanezcamos en oración continuamente. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros hagamos de la oración un estilo de vida. Que oremos en todo momento, que procuremos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, que nosotros entendamos que es la voluntad de Dios el que nos involucremos en cuanto al tema y todo lo que relaciona al creyente y la oración. De hecho, aprovecho en este momento para decirle que si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos y nosotros en la medida de nuestra posibilidad estaremos orando por usted. Vuelvo y le digo, los televangelistas, los famosos profetas, autoproclamados profetas o apóstoles hoy en día, ellos creen que el poder de la oración le ha sido dada únicamente a ellos. Y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia porque mucha gente entiende que el único al que Dios escucha es al pastor o al televangelista o al autodenominado apóstol o profeta. Es mentira. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y la oración del justo nos involucra a todos los creyentes. Claro está, si el pastor en algún momento se dispone a orar por usted, gloria al Señor. Si el evangelista o el misionero desea elevar una oración por una necesidad que usted tenga, pues gloria al Señor. Pero si usted tiene un enfermo en casa, empiece usted orando por su enfermo. Si usted tiene una necesidad dentro de su matrimonio, dentro de su familia, empiece usted orando por esa petición, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Así que no siga usted esos lineamientos de que, ay, el pastor es el único que tiene esa conexión con el Señor. Ay, que el evangelista es el único a quien Dios escucha. Dios escucha a todo justo y Dios escucha a todos sus hijos, sin excepción alguna. Pídale a Dios y Dios le va a responder. Mantenga esa postura, esa posición. Constantemente permanezca en oración y tarde o que temprano el Señor, conforme a su voluntad, responderá nuestras peticiones. Cuando oremos, procuremos nosotros tener en cuenta lo que dice la Biblia. Vuelvo y repito. Usted, si su hijo desea un carro, y al desear el carro no posee las condiciones, no posee licencia de conducir, no tiene la edad, usted deberá saber que usted no va a poder entregarle a su hijo ese carro. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones. Entonces hay peticiones que muchas veces los cristianos se mantienen ocupados haciendo que no glorifican a Dios, no tienen la condición necesaria de honrar a Dios. Si usted quiere que Dios le conceda la oportunidad de tener un esposo, pues ore por un esposo creyente, no ore por un esposo incrédulo. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. O sea, ¿qué armonía hay entre Dios y Belial? Ninguna. Entonces, pues si vamos a pedir por un esposo, oremos para el Señor para que nos dé un esposo cristiano que realmente tema a Dios y que realmente tenga el deseo y la intención de glorificar a Dios a través de su matrimonio. Si usted va a pedir a Dios por un trabajo, procure que ese trabajo realmente glorifique a Dios. Que ese trabajo que usted tenga no le robe a usted el tiempo y la oportunidad de usted mantener esa comunión con Dios.
el trabajo que no le quite a usted la oportunidad de usted asimilar su vida como creyente, sus obligaciones, sus deberes. Entonces nosotros muchas veces nos hemos mantenido ocupados en oraciones que no glorifican a Dios y por ende nunca vamos a recibir una respuesta de parte de Dios. Y muchas veces nosotros recibimos cosas que Dios de alguna manera las permite para que nosotros veamos el desenlace final y entendamos que muchas veces hay cosas que nosotros percibimos y que nosotros recibimos que no glorifican a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros pidamos a Dios en oración deberá ser con el fin de glorificarle a Él, de que nosotros podamos reconocer a Dios a través de las cosas que nosotros le pedimos. Si hoy en día a través de la oración usted pidió algo bueno, Dios se glorificó. Los médicos dijeron que no tenía la posibilidad de vivir porque tenía cáncer terminal. Bueno, tenía cáncer terminal. Sin embargo, Dios hizo su obra y se glorificó en medio de dicha enfermedad. Es decir, Dios se glorifica a través de cada petición que nosotros hagamos, que nosotros presentemos, que nosotros tengamos frente a Él. Entonces, oremos en todo momento. A partir de este momento, yo como pastor, como su hermano, como su amigo, no me niego a orar por una petición que usted tenga. Pero así como yo estoy en la disposición de orar por usted, también usted tenga la disposición de orar por otros. La oración del justo puede mucho. Es poderosa nuestra oración. A veces nosotros estamos envueltos en situaciones difíciles y no consideramos la importancia y el poder que tiene la oración. Entonces, si la Biblia dice que la oración es poderosa, empiece a creer a partir de este momento que sus oraciones son poderosas, que las oraciones nuestras tienen la capacidad y el poder de crear una atmósfera distinta, un ambiente distinto, que nuestras oraciones pueden penetrar hasta el cielo y pueden mover a Dios en misericordia a fin de obrar por una situación o una necesidad que nosotros tengamos. La mayor parte de cristianos en la actualidad no oran y eso es algo preocupante porque tanto la oración como el escudriñar las escrituras es algo que nos compete a todos los cristianos. Si usted es cristiano y no estudia la Biblia, no conoce la Biblia, entonces usted nunca va a proceder conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriña la palabra de Dios, usted siempre va a proceder de conformidad a la voluntad de Dios. Usted sabe cómo obrar cuando Dios realmente nos llama a nosotros a pedir conforme a su voluntad. Escudriñen las escrituras y permanezca en la oración. Son dos pilares importantes que deben ser asumidos por nosotros en nuestra condición de cristianos o de creyentes durante todas nuestras vidas. No deje de orar, independientemente de cuál sea el pronóstico, el clima, la situación, el ambiente. Manténgase orando. Es más, si usted tiene que morir y esa es la voluntad de Dios, muera, pero muérase creyendo y orando y pidiendo de conformidad a la voluntad de Dios. Hay cosas a las que nosotros hemos sido llamados con el fin de permanecer en ella y la oración es una de ellas. La Biblia dice orad sin cesar. Entonces tenemos que orar en todo momento. Velen y oren para que no entren. Velen y oren para que no entren en tentación. Si ven esos cabellitos que están aquí arriba, esos cabellitos son de mi hija. Aquí en México le llaman chongos o le llaman chinos. En mi país chinos son los pelos bien lacios. Aquí en México el pelo chino es el pelo crespo o el pelo muy rizo o el pelo muy cerradito o el pelo quebradito, como dicen ellos, como el que yo tengo. Entonces aquí tengo una compañera de milicia que está orando conmigo y que está frente a ustedes. ¿Quiere saludar a la transmisión? A la gente que te está viendo. Ven, vamos a orar. Vamos a orar, ven. Siéntate conmigo aquí. Dile hola. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque Él nos permite a nosotros, por medio de su palabra, entender la importancia que tiene la oración y que tanto la oración como el involucrarse o más bien allegarnos a todo lo que implica nuestra vida como cristianos en nuestra condición de creyente es algo que nos debe importar a todos. Usted no puede pasarse la vida entera sin orar porque entonces ¿qué creyente es usted? Usted no puede pasarse la vida entera sin escudriñar la palabra de Dios porque en función de qué usted va a obedecer a Dios. Usted va a obedecer a Dios en función a su palabra, a lo que Él nos dice a través de su palabra. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, entonces usted no va a saber lo que implica ser cristiano. Usted no va a saber cómo orar en el momento determinado en que usted requiera orar. Usted necesita conocer la palabra de Dios y con ella
asumir una postura de oración continuamente, todo el tiempo, en todo momento. Entonces, velen y oren para que no entren en tentación. No es que la oración y el mantenernos velando en la oración va a evitar las tentaciones. Nosotros siempre vamos a ser tentados. El mismo Jesús, siendo Dios, fue tentado. Nosotros siempre vamos a ser tentados. Hola, la razón por la que nosotros nos mantenemos en oración es para nosotros no caer en tentación y glorificar a Dios. Les tengo que dejar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias. Te presento, Señor, a todos los hermanos que en este momento se están conectados, esperando, Señor, que en este día cada uno de ellos entienda la importancia de la oración, el propósito de la oración. ¿Cuál es el fin de la oración? ¿Por qué oramos? ¿Por qué tú nos pides a nosotros que en todo momento estemos inmersos, involucrados en tus asuntos? Ya sea la oración, ya sea el escudriñar la palabra de Dios. Oro por cada petición de cada uno de mis hermanos aquí presente. Presento cada una de sus necesidades. Tu palabra dice, pidan y se os dará. Busquen y hallarán. En el nombre de Jesús nosotros hacemos y prestamos atención a tu designios, a tu palabra, esperando que tú te glorifiques en cada uno de ellos y en cada una de sus necesidades. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dile amén. Dile hola. Hola. Gracias por estar en conexión con nosotros, en compañía con nosotros, y esperamos en el Señor que en una próxima oración, en una próxima ocasión, esta niña nos dé la oportunidad de poderles explicar bien todo lo que nosotros en el día de hoy hemos querido explicarles a través de esta reflexión bíblica. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones, hasta luego, bye.